Neuroeducación de Francisco Mora, capítulo 16. ¿Qué es el rendimiento mental? Cualquier institución o centro de enseñanza viene marcado por una disciplina de trabajo a la que se espera se ajusten los estudiantes. Es decir, se espera que los estudiantes rindan, sean capaces de llevar ese ritmo de un modo eficiente. De modo que un alumno no solo ha de tener la capacidad de aprender y memorizar correctamente, sino que también ha de ser capaz de rendir, es decir, sostener activamente dicho proceso de aprendizaje y memorizar de modo continuado y durante un cierto tiempo, y ser además productivo y eficiente durante ese tiempo. Eso es rendimiento mental. Y eso es también fundamental, no solo en el colegio, sino después en la universidad y más allá en cualquier aspecto de la vida social y profesional. Hoy comenzamos a conocer los sustratos cerebrales, cognitivos, que son la base de ese rendimiento mental, que, obvio es decirlo, será más bajo en los niños o adultos con ciertas dificultades para la lectura, la escritura o las matemáticas. El rendimiento mental requiere al menos de tres procesos cognitivos que bien pudieran ser su base cerebral: la atención, la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas. Cualquier alteración en cualquiera de estos tres parámetros produce cambios en ese rendimiento. De ellos hemos hablado por separado y en varios contextos en este mismo libro, pero he considerado que también pudiera ser de interés por su relevancia y aún haciéndolo brevemente, considerarlos juntos en un capítulo aparte. Por un lado, la atención. Sin focalizar la atención, apenas se puede conocer nada de lo que nos rodea, ni aprender y memorizar nada en cualquier trabajo, sea o no estrictamente intelectual. Lo primero que se requiere es una atención básica, la que conlleva estar alerto, despierto y, como ya hemos referido en el capítulo 8, con ella ser capaz de responder a sucesos o eventos provenientes del medio físico o social. Este es el estado atencional que determina la capacidad y la velocidad de procesar información. Dormir bien, ya lo hemos indicado también, es básico para mantener este tipo de atención. Y junto a ello, y en particular en el niño, la necesidad de considerar sus ritmos circadianos, alondra o lechuza, pues un niño poseedor de un ritmo circadiano lechuza, o sea, ritmo retrasado hacia adelante, no podrá estar completamente despierto temprano, al principio de la mañana en el colegio, y se podría esperar de él un rendimiento mental bajo. Es evidente que, en relación con el rendimiento mental, estas consideraciones se aplican a cualquier persona, sea niño, adolescente, adulto o persona mayor. Igual de importante y a tener en cuenta es el periodo de la siesta, de enorme relevancia en el contexto del rendimiento mental que estamos considerando, y de nuevo, en particular, en los niños. Es este un periodo biológico del ritmo circadiano que ocurre entre las 12 y las 14 a 15 horas del medio y es, por tanto, un periodo fisiológicamente de bajo rendimiento mental. Es evidente que junto a esta atención básica también se ven afectadas el resto de atenciones cerebrales y de manera especial la que hemos denominado ejecutiva y que se pone en marcha con el estudio,
o cuando se sigue la secuencia de razonamientos de un profesor en clases. Atención, también referida a ese otro concepto que es el de tiempo atencional, que refiere y que significa la capacidad de seguir durante un tiempo determinado un hilo argumental desarrollado durante el estudio o bien en el seguimiento de una clase, y que puede ser interrumpida por ciertas distracciones, un chiste en clase hecho por el profesor o un compañero, o atender a alguna pregunta muy concreta mientras se estudia. También la memoria de trabajo, segundo componente cognitivo que afecta al rendimiento mental, puede verse afectada por múltiples factores, y entre ellos están, como los más importantes, los ritmos circadianos y el sueño que acabamos de mencionar en relación con la atención. La memoria de trabajo refiere a la capacidad de almacenar, evocar y utilizar una determinada información por un periodo de tiempo limitado. Es la memoria que sostiene el engarce de conceptos que permitan crear un razonamiento o argumento. Es la memoria que puede sostener un número de teléfono en la mente durante unos segundos, pero que, cambiado el foco atencional, se pierde. En ella hay dos componentes principales. Por un lado, el componente fonológico y por otro, el visoespacial. El primero, el fonológico, requiere a la capacidad de comprensión verbal, es decir, escuchar y entender lo que se dice en clase o entender lo que alguien lee en un libro o lo que permite mantener una conversación, mientras que el componente visoespacial refiere más bien a la memoria de imágenes y la secuencia de imágenes, dibujo, o a la memoria de espacios y también las matemáticas. Si refiero a estos dos componentes como separados, es porque también el cerebro los tiene separados en circuitos neuronales diferentes. La primera de estas dos memorias, la fonológica, se almacena en circuitos que se distribuyen principalmente a lo largo del lóbulo temporal del hemisferio cerebral izquierdo, mientras que la segunda, la visoespacial, depende sobre todo del lóbulo occipital del hemicerebro derecho. Como ya indiqué más arriba, el buen funcionamiento de ambos componentes de la memoria de trabajo es muy dependiente de los ritmos circadianos y del sueño. Y por último, las funciones ejecutivas que refieren a procesos cognitivos más complejos y que incluyen tanto la iniciativa como la planificación y el control de toda conducta, la toma de decisiones y de manera sobresaliente la inhibición de muchas respuestas y el control o autocontrol en la relación con los demás. Como señalamos en el capítulo 11, las funciones sociales complejas tienen un sustrato cerebral principal en los circuitos neuronales de la corteza prefrontal y a su vez son también muy dependientes de las dos funciones que acabamos de repasar, la atención y la memoria de trabajo. De modo que, como consecuencia, también estas funciones ejecutivas se encuentran afectadas por la alteración de los ritmos circadianos y la deprivación del sueño. Pero el rendimiento mental no es ajeno a otros factores relacionados con el entorno y el medio ambiente. Estos factores refieren a la propia aula donde se enseña y aprende, sea el ruido, la temperatura, la iluminación, la propia conducta del profesor o de otros niños. Influye, sin duda, y de forma negativa, el requerimiento por parte del profesor de una atención sostenida y sin descanso más allá del tiempo atencional normal y fisiológico. Influye la exigencia de largos periodos de estudio
no controlados, e influye algo en apariencia banal y no tenido en cuenta de modo rutinario como el estado nutricional del niño, y en particular los niveles de glucosa. Como final, pienso que podría merecer la pena extraer algunas consideraciones importantes que pueden servir para mejorar, potenciar o al menos no afectar o disminuir el rendimiento mental, aplicadas a niños en el colegio. 1. Controlar el tiempo que se adjudica a una tarea determinada, sea esta atender una clase teórica o de revisión, la escritura de un trabajo, la realización de algún trabajo manual, una clase práctica o cualquier otra tarea ejecutiva. 2. Tener en cuenta las diferencias individuales en cuanto a los ritmos circadianos. 3. Escoger las mejores horas del día, en general coincidentes para todos los niños, para la realización de las tareas más complejas, mediana mañana o mediana tarde. 4. Optimizar las condiciones de luz, ruido, temperatura y todo lo que pueda producir distracción en el aula. 5. Comprobar que el niño no está deprivado de sueño o tiene falta de glucosa, lo que implica, insisto, sobre todo en los niños, recomendar que estos tengan un buen sueño nocturno y que disfruten de un buen desayuno antes de ir al colegio, o que tomen algún dulce a mitad de la mañana en clase. Y también recomendar siempre, y en los niños pequeños, un descanso o una pequeña siesta al friso del mediodía.